Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ley con Lynn. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando sobre temas de inmigración y otros temas legales impactando en nuestra comunidad aquí en la Florida Central. Y hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que es el asunto de ayuda. ¿Quién es el que está supuesto a ayudar? ¿Cómo es que se busca ayuda legal cuando está hablando sobre sus casos, particularmente casos de inmigración? Una de las cosas con inmigración es que causa mucha ansiedad. Yo lo entiendo perfectamente bien. Mi familia tuvo que pasar asuntos con inmigración, problemas con inmigración. Estuvimos en proceso de deportación. Estuvimos estafados por varios abogados y principales que no sabían qué estaban haciendo. Y eso me dio a mí la motivación de ser abogado y servir nuestra comunidad. Es una de las motivaciones más grandes de mi vida, es ayudar al pueblo para que no le pase lo que nos pasó a mi familia sobre asesoría equivocada. Hoy en día lo que vemos son gente paralegales, notarios, gente que piensan de que inmigración es un tema de simplemente llenar formularios, cuando no lo es. Estamos hablando sobre su vida y la vida de su familia. El futuro de su familia, cuando estamos hablando de estos temas. Yo era niño cuando mi familia pasó este trámite de inmigración, pero me recuerdo muy bien qué es lo que pasó. Me recuerdo muy bien hacer las filas afuera de las oficinas de inmigración en Miami a las 4 de la mañana para obtener los documentos que yo necesitaba para poder seguir adelante en este país. Me recuerdo las audiencias ante los jueces de inmigración mientras mi familia luchaba en proceso de deportación. Yo me recuerdo la ansiedad que esto causó en mi propia persona. Cuando yo tenía 18 años empezando la universidad, yo tuve que ir a ver a un doctor que se especializaba en asuntos del estómago y era el único joven en la oficina de ese doctor. Porque este es el tipo de ansiedad que estaba causando el asunto de migración en mí y en mi familia. Esto es demasiado riesgoso para dejarlos en las manos de una persona que no está supuesto a hacer este tipo de asuntos de inmigración. Mi papá siempre me dijo, lo barato sale caro. Y cuando estamos hablando sobre los temas de inmigración, imagínese el impacto que esto tendrá en usted. Y si no en usted, en su propia familia, en su propio hijo, que tal vez está con buenas notas en la universidad o en la escuela y sueña de un futuro en este país. ¿Cómo le vamos a robar ese futuro por ir a una persona de que no sabe qué es lo que está haciendo? En nuestros países, yo soy nicaragüense, y cuando mi familia vino aquí en los 80s, tuvimos que sufrir todos estos asuntos de inmigración. Pero una cosa que siempre me dijeron a mí, es que en nuestros países, como en Nicaragua y en muchos países latinoamericanos, un notario, para ser notario, típicamente tiene que ser primero abogado. Entonces, cuando inmigrantes vienen a este país, a los Estados Unidos, y ven notario, piensan de que es una persona de importancia. Cuando realmente un notario, para ser notario, toma un curso en el internet, paga lo que cuesta para el trámite de ser notario y recibe su sello de notaría. El notario es para confirmar que la persona que esté firmando el documento es esa persona. Esa es la función principal de un notario. El notario también tiene el poder de casar a personas, pero más que eso, realmente no hay mucho más poder a un notario en este país. Yo fui notario a los 18 años, pero fue simplemente para confirmar que la persona que estaba firmando documentos era esa persona. No es de que me hice pasar por abogado como lo hacen hoy en día mucha gente que se hace pasar por notarios. Cuando yo veo oficinas de notarios y dicen bancarrota, divorcio, inmigración, ¿cómo va a ser de que personas sin educación legal
van a tener la experiencia necesaria para temas tan delicados como inmigración. La ley de inmigración cambia todos los días, y especialmente con la administración de Trump. Y está cambiando hacia lo peor. El asunto de llenar formularios no es asunto de simplemente contestar preguntas. Cada pregunta tiene una consecuencia legal. Y cuando estamos hablando sobre asuntos, por ejemplo, de asilo, particularmente hoy en día, muchos de nuestros amigos venezolanos que están viniendo aquí aplicando por asilo se dejan guiar por notarios. Y lo que siempre me dicen es que no sabíamos la diferencia, no conocíamos la diferencia. Y la ley de asilo no es asunto de simplemente explicar qué es lo que le pasó. La ley de asilo tiene parámetros que se tienen que cumplir por ley. Y si no se cumplen esos parámetros dentro de la historia del asilo, no va a ser otorgado su caso de asilo. Y ya cuando toque ir y presentar el caso en una corte de deportación, cambiando la historia ya a esas alturas, puede tener consecuencias graves para su caso de asilo. Amigos, hoy en día tenemos un invitado muy especial. Él actualmente produce este programa La Ley con Lynn. Es un periodista aquí en la Florida Central muy reconocido y un gran amigo, Javier Villasís. Javier Villasís también tiene una historia de inmigración y afortunadamente él quiere repartir esa historia con ustedes hoy en día. Estoy muy agradecido que él está dispuesto a hacer esto porque no todo el mundo está dispuesto a hablar sobre los temas de migración. Es algo bastante secreto, bastante privado el asunto de migración, y con razón, por miedo de deportación, miedo del impacto a la familia. Pero afortunadamente tenemos a personas como Javier que va a hablar sobre su historia hoy. Igual como yo hablo sobre mi propia historia de inmigración a este país. Los asuntos de inmigración cambian de caso a caso. Y le repito, no es asunto de simplemente llenar un formulario. Es el conocimiento del proceso, es el conocimiento de los parámetros dentro de la ley, de lo que el beneficio que se está buscando, sea residencia, asilo, ciudadanía. Y no todo el mundo debería aplicar simplemente porque escuchó que un vecino o un amigo aplicó de la misma manera. Un ejemplo, una persona entra a este país indocumentado y se casa con un ciudadano americano. ¿Qué es lo que pasa con ese caso? Es de que esa persona puede aplicar para la residencia si cae dentro de algunos parámetros, mientras otros no. Si la persona, por ejemplo, califica por una ley que existía anteriormente, la 245I, aplica por la residencia aquí. Si no, no va a poder. Otro ejemplo, misma persona entró indocumentado. Esa persona tal vez califica por un perdón provisional y otro no. Para arreglar, cada caso se tiene que estudiar individualmente. Y vamos a empezar a hablar sobre esos temas después que tomemos este breve pausa.